Hola amigas y amigos, muy buenas noches y bienvenidos otra vez a Barra de Mujeres. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a tener un tema interesante que es vamos a empezar una discusión sobre la Ley General de Trabajo. Como ustedes saben, la Ley General de Trabajo viene dándose meses y años, desde el gobierno de Toledo, si mal no recuerdo, es que se empieza a pensar en una suerte de código de trabajo que armonizara toda la cantidad de normas que estaban dispersas. Entonces, finalmente parece que este gobierno lo tomó un poco más en serio, nombró una comisión de expertos y hoy día tenemos un nuevo texto de la Ley General de Trabajo. Pero como es una ley muy grande que tiene más de 400 artículos, no podemos discutirla todos en un solo programa, entonces vamos a ir de a poquitos. Y hoy día vamos a ver los temas que tienen que ver con los intereses y los derechos de las mujeres, la maternidad y la paternidad. Para eso vamos a estar con el abogado laboralista Alfredo Villavicencio. Él ha integrado esta comisión de expertos, es un docente universitario, y vamos a discutir, a conversar sobre este tema en realidad, más que discutir, creo. Sí, viceministro de Trabajo. Sí, ahora después les voy a mencionar los nombres de la comisión, no quiero quitarle mucho tiempo a Lisbeth, que ahora le toca. Hola Ana María. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? También vamos a tener la presencia de una funcionaria del Ministerio de Salud para abordar el tema de prevención del embarazo adolescente. Un tema también de actualidad, vigente, que afecta a la población adolescente en nuestro país, que como sabemos 13% en promedio de las adolescentes son madres o ya hayan tenido un embarazo. Para eso vamos a estar con la doctora María del Carmen Calle, responsable nacional del Programa de Atención Integral de los Adolescentes del MINSA. Y luego en nuestra sección Ricunacuspa también vamos a conversar con la educadora Gabina Córdoba, quien nos presentará la publicación Amausuchisja Canapa Runayananchijpaj, para ser ciudadanos y no ser discriminados, que es una publicación que ha sacado la Red de Estudios Interculturales de la Universidad Católica. Que es bien interesante, ¿no? Así es, sí. Rastrean algunos conceptos con los propios estudiantes, ya nos va a contar Gabina, de varias universidades en Runasimi, en Quechua, y levantan un poco los contenidos de derechos, de ciudadanía, de discriminación, tan vigentes en el contexto actual también. Tiene que ver con la política, ¿no? Así es. Bueno, y vamos a comentar un par de cosas importantes de esta semana. La primera es que, bueno, se inicia la legislatura, y en esta legislatura hay un grupo de trabajo que se ha formado que va a trabajar una especie de código electoral o una norma general electoral, y además el tema de los partidos políticos, o mejor dicho, el código electoral va a comprender las normas electorales y va a integrar también todo lo que tiene que ver con la vida de los partidos políticos. Creo que esto hay que seguirlo muy de cerca y hay que trabajarlo muy bien. Nosotras como institución tenemos ahí un proyecto de ley sobre las cuotas que hemos convenido con el Jurado Nacional de Elecciones, pero básicamente lo que tenemos que democratizar son los partidos políticos, por supuesto, y generar condiciones para que primero existan. Porque los que hay ahora, creo que ninguno amerita el título de partido político, si es que nos atenemos a lo que puede ser un partido político, ¿no? Entonces ese es un tema muy importante porque tiene que ver con quién se hace del poder finalmente y quién es el que va a manejar los recursos públicos de nuestro país. Entonces ese es el tema que creo yo que va a predominar en la opinión pública, va a estar por lo menos este semestre que empieza en el Congreso. Sí, se espera que se toquen varios temas, ¿no? Ahí, por ejemplo, se busca eliminar el voto preferencial, pero hay que ver un mecanismo para ubicación de hombres y mujeres en las listas, ¿no? Como es la alternancia. Y como ya señalaste, está el proyecto de ley 268 que también debería ser, digamos, integrado para un debate en conjunto, ¿no? Ojalá. Otro tema que también es de actualidad, y saludamos las declaraciones de ahora en la tarde, por ejemplo, del ministro de Justicia respecto al tema de la atención a las víctimas de la violencia política, en el sentido de que están revisando y ya hay una voluntad política para modificar el decreto supremo 051, que entre otras cosas ha señalado como finalización del registro el 31 de diciembre, ojalá pasado. Que exacto, del 2011, que hay muchas personas que se están quedando sin registro, entonces ampliar esa fecha, y también otros temas como por ejemplo la prioridad que se iba a dar a personas mayores de 65 años
para las reparaciones individuales, ¿no? Las reparaciones económicas, y esto no puede ser porque hay víctimas de mucho menos años de edad, sobre todo las de violencia sexual. Las que eran chiquitas, pues ahora tienen 20 y tantos años. Esperamos que que eso se pueda concretar en los próximos días para lograr una atención en el marco de derechos humanos para todas estas personas que están esperando esa atención del Estado. Y para cerrar nuestra sección, también comentarles que mañana hay una audiencia pública organizada por la CONAMOVIDI en el Congreso de la República. Están todos y todas Habría invitados. que decirle quién es CONAMOVIDI, ¿no? Sí. Confederación Nacional de Mujeres Organizadas por la Vida y el Desarrollo Integral. Es una audiencia pública en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea, mañana de 9 a 1 de la tarde en el Congreso de la República. Y terminamos esta sección mencionando la mulada de la semana, que en esta oportunidad hemos seleccionado entre tantas, una que ha sido dicha por el presidente de Bolivia, Evo Morales, en el contexto de los carnavales que se dicen que coplas, ¿no? Coplas van, coplas vienen, y él, bueno, ha dicho que este presidente de buen corazón a todas las ministras les quita el calzón. En ritmo de ¿cómo se llama? De este presidente les quita el calzón a todas las ministras que tienen, ¿cómo se llama ese ritmo? Reggaetón. Las ministras andan por los balcones pidiendo limosna para sus calzones. No, se pasó. Qué poeta. No solo machista, sino además yo creo que un poquito escaso. Un poco desatinado, ¿no? Porque para decir eso en público hay que tener un cerebro, mucho pollo está comiendo, con hormonas, mucho pollo con hormonas. Está pasándole algo raro al presidente de Bolivia realmente, ¿eh? Que nos perdonen los bolivianos, discúlpenos, ¿no? Y el embajador también, pero lo que ha hecho es una burrada. Pero bueno, una mulada. Esa es la mulada de la semana. Una mulada, pero olímpica, por Dios santo. Bueno, vamos a empezar con el tema de la Ley General de Trabajo y les presentamos a nuestro invitado estrella, Alfredo Villavicencio. Él es docente universitario, ha sido viceministro de Trabajo y ha tenido el honor de compartir esta comisión con 5 exministros de Trabajo. Carlos Blanca Bustamante, que fue el que presidió la comisión, que también, todos además son académicos, o sea que todos están en el mundo del ejercicio profesional y al mismo tiempo en el mundo de la academia. Está Alfonso de los Heros Pérez Alvela, un abogado en ejercicio que ha sido también ministro, Javier Neves Mujica, también ministro, Mario Pascual Cosmópolis, ha sido hace poco relativamente uno de los últimos ministros de Alan García, y Jaime Zavala Costa, que fue ministro durante el régimen de transición de Valentín Paniagua, y que fue un ministro que además tuvo el acierto de crear el Consejo Nacional del Trabajo, ¿no? De reabrir. Entonces, bienvenido, Alfredo, y mira, bueno, nosotros quisiéramos empezar, primero cuéntanos para ubicarnos bien, porque ¿qué hemos encontrado nosotros en esta ley? Que en realidad no es una nueva ley general del trabajo, sino que es una recopilación y un ordenamiento de todititas las leyes que existentes. Entonces cuéntanos primero cuál fue el mandato que ustedes recibieron cuando los nombra el ministro Rudecindo Vega, porque a ellos los nombra el primer ministro de Trabajo de este régimen, Rudecindo Vega, los nombra como comisión de expertos. Para ubicarnos bien, ¿no? Porque me extraña que no hayan cosas importantes en la ley. ¿Cómo no? La historia es un poquito vieja porque en realidad comienza con el primer proyecto de Ley General del Trabajo del año 2002, que se hace por mandato del Congreso. Ese proyecto luego va al Consejo Nacional del Trabajo. Allí se consensúa en casi el 90%, que era una parte en la que no hay acuerdo, y luego va al Congreso y duerme el sueño de los justos. Entonces el ministro Rudecindo Vega dice, el gobierno aprista, ¿no? Tenemos que actualizar, tenemos que revisar este proyecto porque el consenso en el Consejo Nacional del Trabajo, que es muy importante para dar legitimidad social, no necesariamente viene acompañado de una finura técnica suficiente, y el proyecto que estaba en el Congreso tenía muchas contradicciones. Además, era una norma asistemática. 9 años habían transcurrido y en 9 años han cambiado un montón de cosas. Y ya han aparecido nuevos temas. Entonces el ministro Vega lo que hace es decir, necesitamos revisar y actualizar, y nos da ese encargo. Por lo tanto, nosotros nos hemos ceñido a trabajar en darle organicidad, sistematicidad, eliminar contradicciones. Se han tenido que trabajar como una camisa de fuerza. Con un corsé clarísimo que fue el proyecto de Ley General del Trabajo que se consensuó en el Consejo Nacional del Trabajo. Ese ha sido nuestro mandato.
Nosotros queremos ver el tema de las responsabilidades de trabajadores con responsabilidades familiares. Y bueno, lo primero que me llama la atención es no encontrar nada nuevo. ¿Tú crees? Yo desde el primer artículo encuentro cosas nuevas. Por ejemplo, si el parto es múltiple, tenemos más... Ya estaba. Claro, es que ya está, ¿no? Ya está en leyes dispersas, claro. Lo que pasa es que aquí tenemos el tratamiento en el que organizamos las cosas y les decimos, ahora vamos a tener una sola visión de estas cosas y incorporamos en esto todo lo que tiene que ver no solo con los temas vinculados con paternidad y maternidad, sino los otros temas que tienen que ver con trabajo y normas especiales de grupos ocupacionales específicos, ¿no? En lo que interesa acá, bueno, está el tema de el descanso vacacional, está el tema la acumulación del descanso con el pre y post, también se da ahora, ¿no? Que también se da ahora. También se da ahora. Los permisos por lactancia y los temas de adopción y los temas de permisos en los casos de fallecimiento de alguno de los cónyuges, ¿no es cierto? Sí. Que de alguna manera se han traído para regular en esta oportunidad de una manera ordenada en este tema. Hay una norma, para terminar ahora y nos vamos a un corte y regresamos, hay una norma que sí me parece que no estaba, no sé si tú recuerdas, Lisbeth, que establece la prohibición de que el posible empleador le pregunte a la postulante de un puesto de trabajo su estado, si está en estado de gestación o no. Sí, que eso es absolutamente explícita porque una de las causales del despido nulo es justamente el embarazo. Entonces, para evitar ese tipo de discriminación, se dice usted contrate y no tiene por qué preguntar. No hay razón que justifique una pregunta porque el resultado de esa pregunta o de esa investigación puede ser la no contratación. Claro. Bueno, llevamos un corte y regresamos. Sí. Bien, seguimos entonces con Alfredo Villavicencio, integrante de la comisión que ha digamos consolidado el texto de la Ley General del Trabajo, y a ver pues con qué pasos siguientes se dan, ¿no? Quisiéramos también abordar el tema del acoso sexual, hostigamiento sexual, ¿no? También se ha integrado en este texto, en esas dos modalidades que ya se ha ampliado también últimamente, ¿no? El acoso jerárquico moral, y el acoso, digamos, ambiental que se puede dar entre pares, el ¿no? mobbing. Sí, lo tradicional era hablar del acoso sexual, ¿no? Y el acoso sexual generalmente implica una cierta jerarquía porque se busca la obtención de favores en función del cargo que se tiene. Y era una materia que no tenía gran novedad. La incorporación novedosa es la del acoso moral. Claro, es decir, el cuando horizontal, entre pares. El vertical o el horizontal. Cuando ya el moral, el acoso moral, cualquier trabajador se siente hostigado por alguno o algunos de sus compañeros o jefes que lo que pretenden o propugnan es que pierda el empleo. ¿Pero eso no era el hostigamiento de antes? ¿Lo que se llamaba hostigamiento en el trabajo? Hostilidad que daba lugar a que el trabajador se sienta hostigado, y renunciara como despido indirecto. Sí, pero estaba previsto con causales específicas, ¿no? Tenía que ver con la rebaja de la remuneración, de la categoría, etcétera. Esto es otra cosa. E incluso puede
puede tener una variación ascendente, no solo de jefe a subordinado. Se han dado casos en que un grupo de trabajadores, cuando le ponen un nuevo jefe, lo hostilizan para que deje la dirección. Un espeso, por ejemplo. Un espeso, y deciden, mira, nos tenemos que librar de esta persona, y entonces empiezan a trabajar en esa dirección. Esa es una nueva regulación, la del acoso moral, que está en el artículo 41. Y en el artículo 42. Sí. Allí tenemos las principales garantías vinculadas con el acoso moral. Ahí el tema va a ser cuando se desarrollen los procedimientos para la preservación de estos derechos, el tema de la prueba, ¿no? Sí. Porque ese es un tema muy grave con el tema de la prueba. Y no está resuelto ni siquiera en la nueva legislación procesal, ¿no? Ni siquiera tenemos una inversión de la carga de la prueba. Pero en otras legislaciones sí, por supuesto. Ya se ha avanzado. Entonces bien podríamos nosotros copiar lo bueno, así como copiamos otras cosas, los maras. Llegan los maras al Perú, pero no llegan las legislaciones protectoras ¿no? Claro, y respecto de los regímenes especiales. También. A ver, dentro de nuestro mandato, como se ha dicho aquí, el mandato era un poco hacer una consolidación. Brasil no le llama a su norma ni ley general ni código, le llama consolidación de las leyes de trabajo. Eso es un poco esta sistematización que hay acá. Y en el caso de los regímenes especiales, nosotros hemos trazado normas que deberían conducir a por lo menos la revisión del plazo de vigencia en el caso de aquellos que son promocionales. El de exportaciones no tradicionales tiene 33 años. Eso ya no debería existir, no debería tener plazo de vigencia ni un día. Debería. Incluso hay un informe del propio Consejo Nacional del Trabajo donde se demuestra que es un régimen que no tiene justificación alguna. Pero el TC le ha dado su visto bueno. Bueno, el Tribunal Constitucional, en el caso de exportaciones no tradicionales, está por lo menos investigando que haya una causa real, es decir, que los contratos sucesivos se deban a órdenes de compra de fuera que tienen una existencia real. Pero en el camino le dio su... Mientras se investiga el TC. Lo que pasa es que el Tribunal Constitucional, digamos, esa norma no se puede impugnar por inconstitucionalidad porque el plazo se venció. Y entonces se pronuncia solo respecto de casos concretos. Y tiene que analizar allí si inaplica o no. Y lo que está haciendo es tratar de verificar en amparo la causa. Es decir, si te contrataron 15 años consecutivos, el empleador tiene que demostrar la sucesión de contratos que justificaron este tema. Y eso nos interesa a nosotros, sí, y eso les decimos, nos interesa mucho a nosotras, porque ahí la mayoría son mujeres. Y hay unas condiciones de explotación terribles. En el campo, en la industria textil. Algunas han referido que las obligan a ponerse pañales para no tener que ir al baño, porque parte del trabajo es un trabajo en cadena. Entonces, si una de las chicas interrumpe, se retrasa todo, incluso no solamente perjudica a la producción, sino perjudica a sus compañeras de trabajo, que también se vuelven contra ella. O sea, es un problema, ¿no? De absoluta afectación del derecho a la dignidad, ¿verdad? Sucede también igual en algunos centros comerciales, que a las cajeras también les dan un trato de ese calibre, ¿no? Que es un trato verdaderamente vejatorio. Bueno, una cosa que también es nueva es este tema del peinado y del aspecto. Porque yo les pregunté un día a unas chicas de una línea aérea por qué todas estaban vestidas con moño, con cintita roja y con los labios rojos bien pintaditos. Y me dijeron que eran órdenes de la empresa. A mí me pareció una invasión. Porque no son mujeres que están sirviendo en un restaurante que se les van a caer los pelos en la comida, ¿no? Sino son hostes. Sin lugar a dudas, hay una afectación clarísima al derecho a la imagen propia, ¿verdad? Pero hay cosas todavía más burdas. Hay tiendas de estas por departamentos muy grandes y muy famosas que no permiten que sus trabajadores usen barba o bigote. Así de simple. ¿Por qué? Habrá que preguntarles por qué nos excluyen. Pero tú estarías frito ahí, no podrías trabajar en Ripley. Yo solo puedo comprar, no puedo trabajar. Entonces, esas son parte de las novedades que hay acá, ¿verdad? Sí. Y hay una consagración que no solo es peruana, es, digamos, de lo que se habla es de la ciudadanía social. No es que el trabajador, decía Romagnoli, cuando llega a la fábrica deja junto con su casaca sus derechos de ciudadano. No, entra con ellos. Y entonces el honor, la reputación, la intimidad, el buen nombre,
el aspecto y la imagen propia, todos ellos tienen que ser Ahora, respetados. ahí también hay problemas porque en este país hay muchos descriteriados, ¿no? Entonces pueden ir con los pelos parados, todos cochinos. Y ahí también pues hay mucha falta de criterios, lamentablemente acá. Hay otro tema que también es interesante, es el de que también ha creado dificultades, el de la privacidad de los correos electrónicos, de los emails. Los límites, ¿no? Claro que sí. En todo el tema tecnológico, evidentemente, hay mucha discusión en el mundo. ¿Por qué? Porque generalmente el empleador proporciona estos instrumentos de trabajo y lo hace generalmente para que se desarrollen las labores que ha contratado. Y por lo tanto, esto reclama un cierto control de su parte. Este derecho de controlar colisiona con el derecho a la intimidad del trabajador, porque la utilización del correo electrónico como la del teléfono no puede ser única y exclusivamente para trabajar. Bueno, pero por ejemplo yo te digo, el trabajador un día se enfermó y no va, y uno necesita un documento que esté en su máquina. Tendría que autorizarlo. Tendría que autorizarlo. Si está en Mira, artículo mortis, ¿qué haces? No. Puede ocurrir. Las normas no son en ningún caso absolutas. Yo comenzaba señalándote que hay dos intereses en juego. Entonces lo que se busca es que haya ponderación de intereses y que se analice caso por caso si es que está justificada o no la intervención del empleador. Ahora, lo que me parece que dice aquí la norma es que el empleador puede entrar a la máquina, mas no hacía sus correos personales. Sin duda alguna. O sea, podría entrar a buscar efectivamente el file que necesitas, pero no a revisar el empleador puede información. más. El empleador puede más. El empleador puede establecer con el trabajador que el correo electrónico que le da solo puede ser utilizado para fines laborales. Puede establecerlo. Si es un correo, la Católica a mí me puede decir, este correo es solo, pero tendría que estar explicitado así y firmado en el contrato. En el contrato de trabajo. Si no está firmado, entonces, evidentemente, como el teléfono, ¿no? Claro. Nadie puede impedir que a uno lo llame un familiar y le diga que sucede algún tema que requiera atención de uno. Claro. Y uno está trabajando, claro, coge el teléfono y sí, no tiene que ser una noticia mala, pero sí tiene que ser alguna información relevante para la familia. Lo mismo con el correo. Entonces, son temas que incluso trascienden Coca, porque ya entra el BlackBerry, ya entra el GPS, ya entran todos estos nuevos instrumentos que están intensificando el control sobre la actividad, inclusive mucho más allá de la jornada laboral. Por supuesto, hay una suerte de esclavización de la gente ahora. Entonces, que yo no entiendo cómo lo aceptan tan pasivamente. ¿Será por la pasión que les produce manipular aparatitos? ¿No? Y los niveles jerárquicos que tienen por los supuesto, trabajadores, claro. Por los supuesto. niveles de responsabilidad. Y en muchas de estas cosas se discute pues el carácter condenatorio que siempre le dan a los derechos laborales. De todos estos temas que estamos hablando no tienen trascendencia económica. Simplemente se respetan los derechos a la imagen, a la dignidad, a las comunicaciones, a la intimidad. Eso no tiene trascendencia económica, en el sentido que el empleador respetar que uno use bigote o barba no le significa prácticamente pero que nada. esté respondiendo el BlackBerry a las 11 de la noche, a las 10 y tiene, porque la jornada de trabajo se le está extendiendo y deberían agarrar su BlackBerry, calcular y decirle me debes tanto de sobretiempo. Claro, no puede ser. Además no solo es contestar, es hacer un informe y enviar un informe. Así es, ¿verdad? así es. Es una extensión del poder directivo y del control del empleador mucho más allá de la jornada. Así es. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue en este proceso? ¿Tendremos ley? Hasta donde yo sé, el Consejo Nacional del Trabajo está planteando, en el Consejo Nacional del Trabajo se está planteando que esta norma, esta propuesta sea remitida al Congreso. Y allí se discutirá. Bueno, pero los empresarios lo que han planteado es que en la próxima sesión del Consejo Nacional del Trabajo se escuchen sus observaciones, que todos ya las sabemos porque ya han salido a pitear a todos los periódicos. Pero en fin, vamos a ver. Vaya al Congreso. Y de ahí ya tendría que ir al Congreso. Pasar por el Consejo de Ministros para que vaya como iniciativa del Ejecutivo. El Ejecutivo tendría que pasar primero. Fueron 5 años de discusión en el Consejo. Entonces los trabajadores lo que dicen es, si esta norma, porque esta propuesta recoge en un 85% sus consensos,
sobre el 15% restante el acuerdo es prácticamente imposible. Claro, que Entonces, el 15% es el que tiene la PEPA. Pues. Claro. Y huelga, pues, sindicalización, indemnización por despido, contratación. Pero esas son cosas que curiosamente ellos han pactado. Lo más satanizado de la norma al inicio fue el incremento de la indemnización por despido de 12 a 18. Eso es un acuerdo del año 2005 entre trabajadores y empleadores. Eso no se ha modificado. No se ha modificado. Sin embargo, digamos, la oposición a la norma es una posición muy ideológica, ¿no? Sí, es una oposición que no tiene fundamento en los hechos. Hay infinidad de derechos acá que no tienen trascendencia y no implican costos laborales. Hay un reequilibrio de posiciones de poder imprescindible para que haya ciudadanía social y que sin embargo no se quiere. Se quiere mantener el status quo fujimorista que en mucho se ha conservado en estos 11 años de democracia. Invocaremos pues al ídolo del presidente Humala. Varias veces se ha referido al general Velasco como el hombre al que él quiere un poco seguir la huella, y hay que recordar que el general Velasco dio la norma laboral más drástica de los últimos 50 años. Y no solo de Perú. Y no solo de Perú. De todo el continente. Y además no solo fue drástica en el sentido de sus contenidos, sino que además cambió radicalmente, y ahí viene lo de la ciudadanía, las relaciones entre patrones y trabajadores. Y ahí sí verdaderamente él desarrolló ciudadanía y creó relaciones más modernas y menos serviles de las que habían hasta ese momento. O sea, yo espero, ojalá que esto sí es un verdadero instrumento de inclusión social. Y es parte pues del compromiso por la inclusión, ¿no? Y la gran transformación. Si me preguntasen a mí cómo se hace inclusión social, yo diría que el principal instrumento inventado por el capitalismo, para eso se llama derecho del trabajo. Inventado por el capitalismo. Derechos laborales, inventado por el capitalismo. Así es, derecho capitalista. Pero no se quiere tocar esto porque esto afecta a la relación principal, ¿no? Que es la relación de producción, salario, utilidades, y entonces se prefiere hacer una política más bien de paternalismo, de asistencialismo. Sí, sobre todo el excedente, ¿no? Pero bueno, este es un tema muy grande desde el punto de vista político, jurídico, social, etcétera. Alfredo, ojalá puedas venir a otros programas a seguir conversando sobre el aire. Muchas gracias. Encantado. Ya regresamos. A ustedes, muy amables. Después con otra invitada. De Correa, el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa escribió en su columna dominical que el mandatario ecuatoriano ha quedado por las patas de los caballos. Cayó a 2.678 soles, su nivel más bajo en 15 años. El Banco Central de Reserva tuvo que intervenir con la compra de 76 millones de dólares con el objetivo de frenar la apreciación del sol. Coca-Cola espió a la organización Personas por el Trato Ético de los Animales, PETA, señaló Julian Assange en conferencia de prensa, en la que explicó la última filtración de 5 millones de correos electrónicos de la compañía de inteligencia privada Stratfor. Wikileaks divulgó un correo electrónico que revela información sobre el estado de salud del presidente venezolano Hugo Chávez. Médicos rusos le habrían diagnosticado 1 año más de vida por el precario tratamiento que recibe en Cuba. Al menos 64 cadáveres fueron hallados hoy en la ciudad de Homs,
en el centro de Siria, mientras que otras 61 personas murieron en distintas zonas del país, informaron los opositores comités de coordinación local. La nave Costa Alegra, de la misma compañía que el Costa Concordia, se encuentra a la deriva a más de 200 millas al suroeste de las islas Seychelles en el Océano Índico, tras declararse un incendio en la popa en la sala de generadores eléctricos. Empresa Costa Cruceros indica que intentan reactivar la funcionalidad de la nave. El Tribunal Supremo de España absolvió al juez Baltasar Garzón por la denuncia de prevaricato, por haberse declarado competente para investigar los crímenes del franquismo. La inhabilitación por 11 años por el caso Gürtel se mantiene vigente. Bluefin Labs, empresa de rastreo de Internet, contabilizó 3.4 millones de comentarios relacionados con los Oscar en Facebook y Twitter. La ceremonia del año pasado registró 966.000 comentarios. Imaynaya, kunan kairi kunakuspa, kashkanchi que paninchikwan Gavina Córdoba, Imaynaya Gavina, kai Barra de Mujeres, kunan parlarizo, kai rurasqaykichikta, ¿no? Ama usuchisqa kanapaj, runayananchikpaj. Imaynam Gavina, a ver, parlariwaychik ya chay kai ruwasqaykita. Ñañallay allinllachu ñuqayku ari kayta llamkariniku achka ukumanta mana chullallachu achka ukum kayta harwaniku estudiantikuna yachachikkunawan yachaqkunapiwan tiqsimuyu wasipi yachaqkunawan huñuykanakuspa kuskanchanakuspa llamkaniku may yachay wasipi ari kayta llamkaraniku Universidad San Cristóbal de Huamanga nisqanchikpi Ayacuchupi Ayacucho chaymantataq Universidad Nacional San Antonio de Abad Cuscopi ari inaptin paykunawan llamkayta qallariniku hinaspaqa tukupaniku wakillawanña allinmi y imakunatataq hankuna palariwan kuman kay manta ari niwachkanki kay lluqsimusqanchik kanja sutin hawanakunanchikpaq riki ari allinta kawsanapaq ali kawsanapaq ñuqa nikiman kay ruwasqaykumanta rimarispa manam sasaruayllachu karqa manataqmi ancha atillachu karqaqa ruwapanakuy kuskamanta yanapanakuspa kuskanchaspa sapa tupaspa ñuqayku huñunakuniku hinaspa rimariniku imakunapas yachasqaykuta imakuna kasqanta hinaspataq chaypi rimarinakuspa huñunchaniku imatan kaymanta lluqsichichwan imatan kaymanta qillqamaytupaq qhispichinanchikpaq aparichuanchik nispayku hinaptin achka rimanakuypi achka kuti rimanakuypi achka kuti tupaypi achka runapura runayayniykupi tupanakuypi kayta ruwarniku allinmi chaymi lluqsimun usuchisqa no lluqsimun usuchisqa discriminación hina nisqanchik ñañallay kay tiyasqanchikpi runamasinchikpi ancha rimaykuna kunan kan hinaspa nichkanchik llapallanchikmi hinakaq llakanchik llapallanchikmi hinakaq runamasintin kanchik nispa hinaptinqa manataq ya kawsayninchikpiqa chaynatachu hawanakuchkanchik hinaptin lliwpas rimachkan amaña discriminación kachunchu nispa hinaptin tukurunñam niykuchkan wakinqa hinaptinqa nichwan chiqapunichu discriminación manaña kan tukuchkanchu pitaq chay discriminación nisqanchiktaqa ruwan utaq imataq chay discriminación kay kawsayninchikpi hinaptinqa discriminación manta rimayqa wakin runamasinchikpaqa mana ya
umanman yaykun pachachu imakas hampas hinaptinqa ninki kanchu discriminación kaypi waki llaqtakunapi kay runakunapi nispa hinaptin wakinqa nin ñuqaykuqa manam discriminación ta causanikuchu sumaqtan causakuniko hukunam nin utaq nin ñuqaqa manam discriminanichu pitapas nispa hinaptin hatipaniku chaykunata hinaspa mana castellanollamanta hatipaspa tarichuanchu castellanomanta umanchay rimayqa hukniraqmi hukniraqtaqmi huk rimasqayki yachasqayki simimanta qhispichimuy hinaptin runa simipi maskaniko iman chay discriminación imaynatam rimakun chay imaynatam ruwakun chay imaynatam riqsichuan chayta hinaptinqa kanchu manachu discriminación chayllamantara qallarinku hinaspa ninku imaynatataq tikrachichuan discriminación ta runa simiman hinaptin hawarisqaykuman hinaqa mana tikrachillachu manan tikrarachillachu chay rimay tikrarachillachu tarimi tarinaykim hatipaspa imaynam chay ruwakun chayta ari hinaptinqa maskaspa tukuy ima rimaykunawan huñunchaspa achka rimaykunata hatipaspa taripaspa lluqsimun kay simi usuchinakuy hinaptin lluqsiramun chay usuchinakuy hinaspapas nin manataq discriminación hinachu usuchinakuy ninqa sapalaumanta hamun riki iskaynin usuchinakun huk usuchisqa kaptin kan huk usuchikuqnin hinaptinqa kikinchik purapas usuchinakunchikya manaya Hari warmipas. Hari warmipas, warmi purapas usuchinakunchik, hari purapas usuchinakunchik. Hinaptin ham chikuqkunapas. Aria, manaya huklawllamantachu hamun usuchikuyqa. Hinaptin runa simipiqa mana castellanopi hinachu chay usuchikuyqa kachkan. Kan usuchinakuy. Usuchinakuy. Kaqmanta, sapalaumanta usuchinakunchik. Hinaptin chaykunata tarispaqa yachachisqakuna tiqsimuyu wasipi yachachiqkunapas ñuqaykupas chayraq muyurichiniku maykupi hinaspa imaynatataq kaytaqa ñuqanchik aswan allinta umanchaspa aswan allinta sunqunchikman yaykuchispa qhawarichwan willarinakuchwan hinaspa wakinninchikmanpas mirarichichwan kay ruray tarisqanchikta nispa niniku chaypaqmi allin cosa kay ruwayninkichikta ari cosa yaña y chayman mi liu hamparisun haspirisun allin kausayta aria allin kausay mascarinanchik rayku yariki kaytaqa rurachkanchik runaqa imatapas ruwanchik allin kausayman puririnanchik raykuya imapas ruwasqanchik mana allin kausayman apawaptinchikqa manaya allinchu chay ruwasqanchik kachkan imamam suichichiwachkanchik aswan arakinakuyman churawachkanchik aswan usuchinakuyman yaykuchkanchik aswan wakin ñawpakuchkan wakin qipaman riykuchkan mayqancha aswan allinpas qipaman riqchu ñawpaqman riqchu mayqancha mana yachanchikchu ichaqa chaynapin kaykuchkanchik riki chaymi Gavina ñay Gavina kunan parlarisun castellanpi. Allinmi. Gracias, Gavina. Entonces estábamos comentándoles que estamos con esta producción que acaba de hacer, que nos comenta Gavina, esta producción que es para ser ciudadanos y no ser discriminados, que como ya nos señalaba en nuestro Runa Simi, es un resultado de un trabajo, de un proceso de acompañamiento a las reflexiones y al diálogo que han hecho con estudiantes de las universidades en Cusco, en la San Cristóbal de Huamanga, y ellas como facilitadoras de este proceso.
Gavina, entonces cuéntanos un poco de lo rico que ha sido este proceso, como comentábamos antes de empezar el programa, ¿no? Que si bien vemos el resultado en esta obra, que tiene que ser así, ¿no? Pero toda la riqueza que ha significado acompañar este proceso y tú ser parte también de finalmente poder mostrarnos estos aportes, ¿no? Bueno, esta es una manera al que se ha llegado a sistematizar el proceso de un trabajo empezado, y quiero destacar que es un trabajo colectivo, interdisciplinario, colectivo, interinstitucional, y donde todos hemos sido aportadores para poder consolidar lo que queríamos hacer. Entonces, lo importante para nosotros también es empezar a recorrer un camino de construcción conjunta en temas de investigación y de participación en la investigación. Hasta ahora, clásicamente, las investigaciones son participativas, no y sí, o sea, la dimensión real de la participación, ¿no? Pero han sido pasos iniciales, diríamos. Seguro. Y todavía este texto no ha sido presentado. Vamos a próximamente comunicar la presentación. Nos complace mucho compartir en este programa y a través de esta vía poder hacer conocer los trabajos que está haciendo. Y básicamente discute tres términos, tres conceptos, tres maneras de entender desde lo que ya conocemos nosotros y que pensamos que todo el mundo entiende igual. Entonces, hablar de discriminación, un tema tan vigente, ¿no? Por y supuesto, que sucede con los otros, no con nosotros, no con nosotros, ¿no? Sí, y un segundo término o concepto que es derechos, y otro que es ciudadanía, ¿no? Exacto. Entonces, quisiera dejar sentado que da para conversar mucho. En términos de metodología, es algo que se empieza recién a estructurar una metodología distinta de investigación, la participación con un rostro distinto y la consolidación también de los encuentros que tenemos, de los hallazgos que tenemos en un corte diferente. Y creo que también la presentación del lenguaje. Por eso es que el título es Amausuchis Hakanapaj Runayanan Chikpaj, que en castellano no es exactamente la traducción literal, pero es el sentido para ser ciudadanos y no ser discriminados, ¿no? Y yo diría, y no discriminadas. Bueno. Sí, claro, es un tema, como decía, tan vigente y que tenemos en determinadas ciudadanos y ciudadanas como que más acentuado esto de la discriminación por ser pobre, por no hablar el castellano justamente, ¿no? Autoridades y funcionarios que están en nuestros pueblos también que no hablan el idioma del lugar. Ahí es una primera entrada, digamos, para no tener servicios adecuados, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de las mujeres también, ¿no? Sí, discriminación. Yo creo que es una barrera la lengua, pero no es todo lo que determina, ¿no? A veces se piensa que un tema se puede abordar desde la lengua originaria de esa zona y ya se está solucionando gran parte del problema. Y no es cierto. Hay que entender también. Los conceptos que están detrás de las categorías que se manejan de un lado y de otro lado son los que tenemos que tratar de desempaquetarlos y poder entenderlos en el contexto, ¿no? Entonces, la lengua es un elemento esencial, pero no es lo determinante en todo, ¿no? Y la discriminación no es que viene de allá hacia mí, yo soy víctima, sino es de ida y vuelta, está en todos nosotros y fluye en distintos momentos y de distintas maneras. Y las discriminaciones que han dado su rostro así conocidos y que ya todos identifican y ya no se dan, y uno dice ya no hay discriminación, lo que sucede es que se da la discriminación, pero con otros rostros, con otras maneras,
y los otros que se daban antes ya están naturalizados y los nuevos no están identificados, entonces uno los pasa por desapercibido, ¿no? Claro, y sin olvidar el rol central, el rol principal del Estado, que tiene que garantizar una vida libre de discriminación, de todo tipo de discriminación, ¿no? Y yo creo que el Estado somos nosotros. Y somos cada uno de nosotros los que tenemos que garantizar, porque podemos lograr leyes, podemos lograr normativas que vienen desde la institución, pero no van a conseguir nada si no somos nosotros. Así es, Gavina. Yo te agradecemos desde Barra de Mujeres. Será en las siguientes fechas que podamos hablar de cada capítulo, cada término que han podido ustedes trabajar y presentarnos en este importante trabajo. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias. Buenas noches. De lunes a viernes a las 7 de la noche, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en internet. Los lunes, una mirada al arte, a través de Ventana Cultural con Gonzalo Tello. Los martes, el mundo de las tablas, en sala llena con Eduardo Adriansen. Los miércoles, el mundo culinario en Provocarte, con Teresina Muñoz Nájar, Rosario Elías y María Elena Cornejo. Los jueves, el movimiento musical underground, en El Vicio con Oscar Soto. Los viernes, lo mejor de la salsa, en Oye lo que te conviene con Eduardo Lidia. Y solo por Mula TV. Bueno, ahora estamos con la doctora María del Carmen Calle. Bienvenida, María del Carmen. Ella ha estado antes en Barra de Mujeres hace como 5 años. Vamos a ver, vamos a pedirle que compare cómo era la situación en ese momento y cómo es ahora, a ver si hemos progresado. Y con ella vamos a hablar del tema de las políticas públicas para la prevención del embarazo adolescente. Ella es responsable nacional del programa de atención integral de los adolescentes del Ministerio de Salud. Entonces, bueno, querida María del Carmen, hemos visto cifras realmente, diría yo que escandalosas sobre el embarazo adolescente. Hay ciudades donde el 30% de las jóvenes adolescentes están embarazadas. 15, 19 años, ¿no? Ya, o sea, hay Iquitos, la selva es una zona de alta prevalencia del embarazo adolescente y el fenómeno no baja sino sube. Sí, si nosotros comparábamos cómo estábamos en 1996 y ahora estamos en 13.5%. Quiere decir, del global. Quiere decir, de 15, las mujeres entre 15 y 19 años, el 13.5% o ya es madre o ya está embarazada. Y lo comparamos y no hay diferencia. Si lo comparamos con el 2000, estábamos en 13 y ahora estamos en 13.5. Ahora, este es un problema de salud pública, definitivamente, porque embarazo adolescente también la magnitud es enorme y tiene que ver con el desarrollo de un país. Ah, claro, pues. De todas maneras. Veamos a ver el video, Liz. No, esperemos. Del final. ¿Final lo vamos a ver? Sí. Claro, ¿y qué se está haciendo desde el Ministerio? Porque también tenemos cifras que ha bajado la cobertura institucional de parto adolescente, ¿no? Si comparamos 2007 al 2008. Claro, pero hay una pequeña recuperación en 2009 y 2010, ¿no? Lo que pasa es que definitivamente cuando nosotros vemos las gestantes atendidas, quiere decir cuántas adolescentes embarazadas van por primera vez al servicio, tenemos números mucho más grandes. Si tú comparas eso con los partos institucionales, sí, los partos han disminuido. Ahora, ¿qué significa eso? Que tenemos problemas de legales, barreras legales, barreras ¿no? legales, la penalización, ¿no? que hace que las chicas no vayan, que hasta ahora no se logra a pesar que estamos trabajando en eso hace tantos años, pero no se modifica nada. Claro, felizmente la Corte ha dado algunas pautas, ¿no? Para que no todas las adolescentes que tienen hijos terminen en el INAVIF y los papás presos. Los papás denunciados. Los papás presos, pero bueno, hay un tema que a mí me parece que es muy relevante en este asunto, porque por un lado las adolescentes pueden casarse, claro, pueden plantear demanda de alimentos, por supuesto, tienen un reconocimiento de hijos, así es, ¿no? Y o sea, sin embargo no se les da la oportunidad de no pueden ir a un centro de salud a pedir un anticonceptivo solas, tienen que ir acompañadas de su papá y de su mamá.
Entonces, eso es... Y definitivamente existen, como se dice, 3 cosas para prevenir embarazo, ¿no? Por un lado, se habla de, digamos, las estrategias que son exitosas, que funcionan, ¿no? Por un lado tenemos todo lo que es educación sexual integral. Así es. Pero no faltando pues 2 años, no a los 14 o 15, desde ¿no? chiquitos, desde chiquitos. Claro. El otro tema grande es dar a estas adolescentes habilidades para la vida. Y no solo autoestima, sino también capacidad de negociar, capacidad de decir no, capacidad de controlar emociones. Hay un paquete ahí. Y el tercer tema es atención integral con servicios diferenciados, dedicados a adolescentes, y aquellas adolescentes que tengan una vida sexual activa o que hayan sido madres, que tengan digamos, disponibilidad de anticonceptivos. Eso está muy claro. Pues tú sabes ahora que la mayoría tienen vida sexual activa, ¿no? Sí, estamos 15 hablando... años en promedio, ¿no? Sí. Que es el inicio de la vida... Más o menos en varones pues, estamos hablando de 15, mujeres en 16. Y cuando tú ves mujeres... Pero promedio. Claro, pero cuando... claro, hay sitios donde se inician mucho más. Además, yo francamente creo que le mienten al encuestador. Sí, yo creo que puede haber un subregistro. No, y hay otro tema que es importante, ¿no? El número de parejas que ha aumentado. Así es. Con todo lo que eso significa, ¿no? Claro. Ahora, nosotros lo que hemos visto en la institución, porque llama mucho la atención que justamente cuando hay más información, por lo menos sobre métodos anticonceptivos y cómo es que una mujer sale embarazada, suba el número de embarazos adolescentes. Sobre todo, lo raro es que sube en zonas más pobres. Bueno, lo que pasa es que tú tienes que tener la información, tú tienes que tener la habilidad para usarlo y tú tienes que tener disponible el anticonceptivo. O sea, tiene que cumplir las 3 cosas. Bueno. Entonces yo puedo tener mucha información, pero si no tengo habilidad para negociar, para usarlo, que es otro tema, y si no tengo los anticonceptivos disponibles, difícil. Pero yo creo que tú hablaste de un segundo elemento que es el de tener oportunidades en la vida. Por supuesto. Yo creo que hay un proyecto, lo que nosotros llamamos falta de proyecto de vida de las adolescentes. Que muchas adolescentes viven en tal situación de pobreza que no ven un futuro. Y entonces lo único que ven que les queda, o carencias afectivas, entonces dicen, bueno, mi vida es como la de mi mamá, y va a ser como la de ella, no tengo otra alternativa. ¿Para qué espero? Arranco de una vez. Yo creo que el mejor anticonceptivo es las oportunidades, definitivo. Pero en las oportunidades, pues uno tiene que construir las oportunidades, ¿no? Quiere decir, esos padres, desde que esos chicos son pequeños, tienen que ayudarlos, pero no solo los padres. Pero el entorno, no es lo mismo, el entorno. Por eso es que ahí nos toca trabajar. Claro. Digamos, no todo el mundo nació en una familia promovedora de desarrollo. Hay un montón de gente que no tiene eso. Es que hay un montón de estímulos de la sociedad que son los que te inquietan para hacer algo diferente de lo que... Es que esta sociedad está muy interesada en los niños y muy interesada en las madres, pero a los adolescentes no están muy interesados. Primero que son invisibilizados y segundo que solo se acuerdan de las cosas malas de ellos, que las pandillas, cuando sabemos muy bien que la violencia intrafamiliar y la violencia en el colegio es mucho mayor que las pandillas, ¿no? Que los chicos que tienen tantos problemas de comportamiento cuando sabemos que la mayoría no tiene me dejo entender, no es promovedora del desarrollo, no es. La escuela otro tanto. Otro tanto. Claro. Y está demostrado que si tú tienes adultos significativos en tu vida, por más pobre que seas, vas a salir adelante. Pero ¿quiénes son esos adultos significativos? Muy pocos. Los del colegio, los de los servicios, los que están cerca, ¿no? Digamos, hay miles de a veces testimonios la madre, ¿no? que salen, a veces pero hay que madre ayudarlos, que pues. ha tenido una vida muy dura, que ha sido muy violentada y le dice a su hija, yo no quiero que tú vivas lo que yo he vivido, etcétera, etcétera. Y esto tiene que ver con el tema de la muerte materna prematura, y tenemos un testimonio de Huancavelica, de una compañera, de lo que ocurre con el embarazo, con la muerte materna, pues que es terrible, en este grupo, ¿no? Etario, que son adolescentes. Y esto está jalando también el suicidio, como comentábamos. Claro, lo que pasa es que
había cerrado con 24 muertes maternas a diciembre, y el 2011 a diciembre se ha cerrado con 8 muertes maternas. De un grupo de 8 mujeres se tiene 3 adolescentes que han sido muertes maternas, ¿no? 2011 se ha cerrado con 15 muertes maternas, y este año, en el primer mes de enero, ya se tiene hasta 3 muertes maternas, entre ellos 2 adolescentes. Sí, decías que el problema es claro, la causa directa parte y directa, indirecta. tienes sí. hipertensión, preeclampsia y tienes hemorragia y tienes aborto. Pero la parte indirecta, que en este momento Organización Mundial ya le está poniendo como directa, nuestra primera causa es suicidio. Sí. O sea que las chicas se suicidan porque se desesperan. Así es. No las van a botar de la casa. Es que las botan de la casa. Mira, yo te voy a contar es una anécdota, ¿no? Nosotros llegamos a un pueblito, no voy a decir el nombre, y me dice, doctora, pero ha habido equidad de género. Hemos votado a las 4 chicas que están embarazadas del colegio y también a los chicos. A los chicos embarazados, sí. Con los padres de las chicas. No, a los que embarazaron. Una manera equivocada de ver la cosa, pero ha sido equitativa. Además, cosa que está absolutamente prohibida. Bueno, ¿y cuál es el plan? Porque mira, nosotros planea el ministerio por ahora. Nosotros cambios legislativos van a hacer, ojalá la modificación del 173 del Código Penal, ¿no? Esa es una cosa que se ha pedido, está desde el 2006, en este momento tenemos ya se varias en el Congreso pasado y se quedó en el Pleno. Y ahora están saliendo nuevos proyectos nuevos anteproyectos, ¿no? ¿Qué dice el ministro? Es para despenalizar las relaciones sexuales consentidas en adolescentes. Eso es por un lado. Que eso tiene cadena perpetua en algunos casos. Pero por otro lado también es tratar de modificar el artículo 4 de la Ley de Salud, ¿no? Caramba, bajemos siquiera a 15, 16 años para que los chicos puedan ir solos a un centro de salud. Ahora, es que es absurdo, 14 años para todo lo demás, 14 años para casarse, 14 años es una incoherencia, ¿no? Total. Entonces que tampoco se casen, pues ni reconozcan ni nada, ¿no? Ahora, nosotros estamos dentro de toda la región subandina y lo que se logró, hay 2 cosas que yo creo que hay que mencionar. El año pasado, en el mes de diciembre hubo una reunión de ministros y lo que se dijo es de que se tenía que revisar las leyes de los países andinos para ver dónde habían problemas. Entonces tenemos ese mandato por un lado, ¿no? Y por otro lado, otra cosa que yo creo que también hay que mencionarla y es positiva, es que las hijas de los asegurados no tenían derecho. Exactamente. Pero a partir de noviembre de este año, del año pasado, la gerencia central sacó una resolución en la cual tienen derecho al embarazo, parto las hijas menores de edad, como dependientes, como sus derechohabientes. Quiere decir, ¿no? Antes no se les cubría, sí, exactamente. ¿no? Que es una cosa que se ha peleado un montón, pero ahí está, hay que reconocerlo, ¿no? Bueno, pero lo principal que me parece a mí es el tema del desarrollo. Yo creo que sí. Es el tema del desarrollo, porque nosotros conocemos, pues tú también, comunidades tan aisladas. ¿Cuántas horas para ir al colegio? 6 horas, 8 horas. Y los riesgos que implica esa ruta. Y cuando les dicen que se queden en el colegio, capaz hay problemas en el colegio, así que mejor no las dejan. Claro. Porque hay esos colegios donde pueden pasar la noche, pero mira, no hay seguridad. 40% de adolescentes rurales abandona el colegio. 40% de adolescentes rurales, por favor. Y la secundaria es un factor protector bárbaro. Uno ve primaria sin ninguna educación, acá está el embarazo. Pasa secundaria baja totalmente. Claro. Eso sí. Pero eso es responsabilidad también de gobiernos regionales, pero gobiernos regionales y gobiernos locales no tienen muchas veces las capacidades, tienen que ir al SNIP y a todas las complicaciones presupuestales. Y ojalá el programa Servir y todos los programas que hay colaboran para que, si no, vamos a seguir en las mismas devolviendo plata todos los años. Todos tenemos algo que ver en prevención del embarazo, todos tenemos nuestra parte, ¿no? Así pues.
Bueno. Bien, María del Carmen. Muchas gracias, María del Carmen. Seguro que vamos a seguir en las siguientes sesiones hablando de este tema, cómo mejorar esta atención. Gracias. Escríbanos a nuestro correo barrademujeres@manuela.org.pe, vean nuestra página web, la página de Barra de Mujeres, lamula.pe, todos nuestros innumerables mecanismos de comunicación con Y para finalizar, el Facebook, el Twitter y todas esas cosas. Y para finalizar, quiero también hacer público una denuncia, un caso que ha sucedido de violencia contra una regidora en la provincia de Cotabambas, en Apurímac. Ella ha sido agredida por el alcalde provincial y esto ya está en manos también de la Fiscalía y esperamos que también se sancione ejemplarmente, pero no son casos aislados, lamentablemente, ¿no? Hay muchas denuncias de mujeres autoridades que son acosadas, hostigadas por autoridades de locales, básicamente, ¿no? Estamos tras un proyecto de hostilización política a las autoridades porque las quieren sacar. Bueno, ¿hasta cuándo? Hasta el próximo lunes. 10 de la Muchas noche. gracias. Gracias.